Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a la cuarta reunión de este seminario, Los efectos del discurso psicoanalítico en la estructura de la psicosis. Bueno, vamos a trabajar. Les agradezco que estén acá y que podamos trabajar, podamos generar, pueda transmitir algo de la clínica psicoanalítica en la estructura de la psicosis, nos pueda generar ideas, preguntas, alguna articulación. Como es mi segunda reunión, les quiero decir que si quedó alguna pregunta o quieren preguntar algo de lo que vimos la vez pasada, lo podemos hacer ahora al comienzo. A ver. Bueno, saludos, acá hay varios saludos de la gente que está presente, y hay gente de muchos lados. Esa es la novedad de este modo de trabajo, ¿no? De gente de otros lugares que de Buenos Aires, de Mar del Plata, bueno, debe haber mucha gente de otros lugares. ¿Se me escucha bien? Ahí me dicen que levante el volumen. Ahí está mejor. Bueno, vamos hoy nos toca, como dice el programa, una cuestión preliminar, dar las razones de por qué entendemos que este escrito tiene tanto valor para la orientación en la clínica psicoanalítica de la psicosis, y creo que ello se debe a, bueno, es un escrito de Lacan muy pensado, que como todos los escritos tiene una actualización en el año 1966, lo que significa que cuando Lacan lo lee para editarlo, estamos ya a la altura de la lógica del fantasma, como se puede ver en algunos textos y en algunos gráficos, como es el R. Vieron que nos dibuja el lambda, que es el de la experiencia, que aparece ya en los tempranos seminarios de Lacan. Del lambda va al R, y del R va al I. Este esquema, el segundo que me estoy refiriendo, agrega ahí en letra chica una cuestión que está en la lógica del fantasma. O sea, quiero decir, si bien él nos va a contar que ha sido un escrito que es como un extracto de lo dado durante el año 1955 y 56 para la psicosis, es mucho más que eso, porque está pensado desde Jacques Lacan en el año 66. O sea, donde ya tiene este minero 14, son 9 años más, más de 10 años, 10, 11 años del seminario de la psicosis. Luego, ¿por qué una cuestión preliminar? A mí siempre me parece importantísimo, muy trabajoso de recorrerlo, pero uno de a poco va encariñándose con los escritos de Lacan, y bueno, y hay que tolerar ahí, entrar hasta donde se puede, por etapas, y creo que lo que, así como está muy bien titulado, porque una cuestión preliminar a todo tratamiento posible, ya el título nos está diciendo que es aquello preliminar que los analistas o los que quieran sostener un discurso psicoanalítico frente a la psicosis, ahí tenemos una hoja de ruta. Ahí lo tenemos a Jacques Lacan diciéndonos muchísimas cosas para orientarnos. Van a ver que está dividido, para quienes lo conocen, está dividido en subtítulos: hacia Freud, después de Freud, con Freud, por el lado de Schreber,
y postscriptum. Y la idea central, o sea, hay muchas ideas, pero digamos, hay una que me parece muy piola, que es esta. Hablar de psicosis para Lacan es retorno a la obra de Sigmund Freud. Quiere decir esto, ¿cómo la va a abordar, cómo va a proponerse abordar esta obra? Es desde la lectura, desde los aportes que Sigmund Freud hizo. Ahora, Sigmund Freud hizo sus aportes fundamentales en el campo de la neurosis. Por ende, quiere decir, y esto invita una vez más a meterse con la psicosis, porque quiere decir que es meterse también con la neurosis. ¿Por qué? Porque Jacques Lacan va a avanzar con la psicosis, o sea, la posibilidad de leer la psicosis es desde su retorno a la obra freudiana, es desde la neurosis. Les cuento que este esquema último, que es el esquema I, el más complejo que él desarrolla, pero también el R, están en sucesión desde el lambda, ¿no? Desde el esquema de la experiencia, que es el de la neurosis. Y entonces van a ver cómo, haciendo base en los elementos que están en la neurosis, los mismos elementos, pero en otra forma de jugar, en otros registros, van a aparecer y van a dar lo que él dibujó, lo que él gráfico en el esquema I. Quiere decir que el delirio o los fenómenos elementales, para englobarlos, ¿no? Todos los fenómenos que tenemos en la psicosis más florida, desencadenadas, porque también hay psicosis que no se han desencadenado, pero en la psicosis más florida, desencadenadas, vamos a poder referenciarlas a las cuestiones fundamentales que aportó el discurso de Freud, a la introducción de discursividad que se dio con Freud, a esta perspectiva de ahondar en el deseo, en la cuestión del deseo y del goce, pero fundamentalmente de la obra freudiana, del descubrimiento del deseo inconsciente, del inconsciente. De a poco quizás vuelva a nombrarles por qué merece ser leído una cuestión preliminar. Fíjense que con respecto a Freud dice una cosa, nos va mostrando Lacan que aquellas teorías que no toman a Freud y que son muchas y que han dado vuelta alrededor de lo que es desarrollo o entorno, como si la patología se quedara en los elementos del problema, del yo con la realidad, ¿no? Todas aquellas teorías que han dado vueltas entre problemas de desarrollo y entorno. Así nos dice Lacan. O sea, las que sitúan como si la problemática, la generación de la psicosis estuviese dada por la relación del yo con la realidad, con aquello que llamamos realidad. Bueno, si las cosas quedan ahí, ¿qué nos dice Lacan? Dejamos a la psicosis en el estado anterior a que nazca la obra freudiana. Él lo va a expresar así, en el statu quo ante. O sea, en el estado anterior como si Freud no hubiese existido. Bueno, es impactante, ¿no? O sea, que todas aquellas teorías que, digamos, es así. O sea, Lacan fue desarrollando su obra y fue ganándose este lugar que nos permite decir que en la línea, en su lectura de Retorno a Freud, que nos permite decir que si no lo pensamos así, dejamos a la psicosis en el statu quo anterior. O sea, ¿qué quiere decir eso? Y nos retrotraemos a cuando la obra freudiana no existía, a finales de 1800 y principios de 1900. Como ustedes saben, la vez pasada yo lo traje, que es muy interesante el hecho de que, ¿qué quiere decir una introducción de discursividad?
¿qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué quiere decir el concepto de retorno a? Que no es haber extendido o haber iluminado aquello que había quedado a oscuras en el discurso científico de la época de Freud, sino que si bien Freud pende de un discurso científico de la época, porque estaba ligado a todos sus maestros que estaban en la universidad, que son 3 o 4, que son los jefes de cátedra donde estudiaba Sigmund Freud cuando era muy joven, si bien él está totalmente imbuido en el discurso científico de su época, empieza a traernos esta discursividad nueva, que es la aparición del inconsciente, el traer a la ciencia una nueva ciencia, una nueva discursividad, todo el campo del deseo, todo el campo del inconsciente. Que no se agrega, no es una sumatoria, sino que es en cierta medida un quiebre epistemológico. O sea, hace uniancia en la epistemología de la época. Esto Lacan es lo que denodadamente lucha por sostener esto, y por eso él dice, bueno, esto que les estaba diciendo, dejar las cosas planteadas como si el problema de la psicosis fuese el problema que hay entre el yo y la realidad, digamos, o preguntarle al yo qué está pasando, al modo reflexivo, a la filosofía, a la psicología, a la medicina. Bueno, a cambio de eso, lo que se introduce es una praxis sostenida, y lo que esa praxis sostenida fue generando un discurso. Con los años Lacan lo fue puliendo el concepto de discurso, pero ya de entrada nos habla de la introducción de discursividad que yo les hablé la vez pasada. Bueno, yo voy a tomar hoy para trabajar lo que aparece en una cuestión preliminar, y también lo que aparece como traje la alusión la vez pasada, el concepto de alusión, que como vimos es muy muy clínico, porque es un modo es una torsión, como yo le pongo ese nombre, torsión en la escucha, para escuchar por el registro imaginario la exclusión simbólica existente en la psicosis. O sea, es que acá pasa como, por eso podemos decir, qué locura, ¿no? Que el registro imaginario haya sido capaz, como herramienta de una subjetividad, de abrazar el registro simbólico y sin saber, como yo les decía la vez pasada, sin tener la menor noticia, sin saber lo que está diciendo, me refiero al sujeto, sin saber lo que está diciendo, hablar del otro, sin saber lo que está sucediendo, diciendo, lo que está haciendo es aludiendo a ese lugar del gran otro. Esta sería la idea básica. Yo la voy a seguir trayendo hoy y vamos a ver en diferentes modos. Habían aparecido, me acuerdo, unas preguntas muy interesantes, por ejemplo, en el Weber. ¿Cuáles podían ser otras formas de esto, de hablar por alusión? Yo les dije una, en ese momento creo que contesté una que fue cuando Schreber cuenta que escuchaba carroña, descomposición, ¿no? Como la cuestión de aquello que por la alucinación hacía, se podía escuchar, se podía referir a la cuestión de la estructura, a una estructura que se disuelve, como era la de Marrana, ¿se acuerdan?
Marrana lo que presentaba era la fragmentación. Hoy yo voy a tomar otra que es muy interesante y que está en el Rever y que es muy compleja, pero que si vamos de a poco, creo que con este paso previo de lo que es el concepto de alusión y tan de la clínica, porque es a lo que estamos expuestos los analistas, digamos, porque el lugar del otro, como vamos a ver que nos dice Lacan en el seminario 3, tiene una importancia central en el sujeto, tiene una importancia central, necesaria para el sujeto. Porque fíjense que por más exclusión simbólica que haya habido, o sea, por más forclusión del nombre del Padre, sigue jugándose la importancia de lo que es el lugar del gran otro. Y en ese lugar es que estamos parados nosotros. A ese lugar es a donde somos convocados, ¿no? Al deseo analista. Entonces, es ahí que vamos a tratar de, digamos, como de pescar como si fuese el dial, colocar el dial más aproximado para poder escuchar todo este despliegue imaginario, para poder escuchar en todo ese despliegue imaginario la referencia al espacio del gran otro, al lugar del gran otro. ¿Cómo nos dice Lacan en una cuestión preliminar, en su subtítulo segundo, que lo llama Después de Freud? Fíjense que el primero es hacia Freud. Suena como lo que vendrá, ¿no? Lo que vendrá. Hay un lo que vendrá si lo seguimos a Lacan. Hay un lo que vendrá si lo seguimos a Lacan en esta propuesta del retorno a Freud, a los conceptos freudianos. Y tal es así que nos dice, en un momento al estilo de Lacan, cuando va abriendo las diferentes perspectivas de formas de pensar la psicosis, llega un momento como si estuviese cansado y ya falto de aire, dice, bueno, renunciemos a demorarnos aquí en el inventario de la confusión. ¿A qué llama inventario de la confusión? Ahora lo vamos a ver. Todo aquello que se ha consagrado a dar vueltas en redondo entre desarrollo, como si el problema estuviese como problema de desarrollo y del entorno. La única mención de los rasgos que son, sin embargo, o sea, hacer mención de lo que él quiere hacernos escuchar de valor para todo este escrito, que es la armazón del edificio freudiano. A saber, y nos va a dar los puntos esenciales del edificio freudiano, que podemos pensarlos como algunos más, pero acá van a ver que están los básicos. Uno, la equivalencia mantenida por Freud de la función imaginaria del falo en los dos sexos. Este es central, la significación del falo. Falo que es fuente de la significación, no es consecuencia de la significación. El falo es fuente de la significación del sujeto en la neurosis. Acá no va a estar porque es fuente de la significación gracias a que la estructura entró en relación de admisión del significante nombre del padre, se estableció la metáfora paterna y eso dio lugar a la significación fálica. Así que el falo es central. Acá lo que vamos a tener que pensar es que opera en su ausencia, porque está en una función que es haciendo función, pero en ausencia. Entonces, primero, el falo.
Luego, el complejo de castración encontrado como fase normativa del acto de asumir el sujeto su propio sexo. 3. El mito del asesinato del padre, hecho necesario por la presencia constituyente del complejo de Edipo en toda historia personal. 4. El efecto de desdoblamiento que lleva a la vida amorosa la instancia misma repetitiva del objeto, reencontrable siempre en cuanto único, porque es perdido. Atendamos a que todo esto es para el caso de la neurosis. Estos 4 conceptos más el concepto de pulsión, como va a decir ahora, estamos en la neurosis. Él lo que nos lleva es, vamos hacia esa base, para que desde ahí partamos. Esta es la idea. Vamos hacia ahí para considerar el andamiaje básico de la obra freudiana, para que después podamos seguir el hilo de lo que es la clínica de la psicosis. Y como ejemplo de la alusión, vamos a contarlo ahora un poco, lo vamos a dejar ahí para que esperemos que el tiempo nos dé para poder volver a llegar a este mismo ejemplo, que a mí me parece un ejemplar en lo que es hablar por alusión y en lo que es cuando lo que le queda a la estructura es hacer funcionar la cuerda imaginaria. ¿No? Cuando lo que le queda como respuesta frente a lo que Lacan llamó llamado, el sujeto es llamado, el sujeto mismo es llamado. Acuérdense cuando leíamos, bueno, hay varios seminarios que hablan de esto, el 4, el 11, cuando Freud escribe la interpretación de los sueños, el chiste, la psicopatología de la vida cotidiana, fundamentalmente la interpretación de los sueños. En la tercera o cuarta edición, él dice que se ha dado cuenta que la obra, la interpretación de los sueños, que es donde él despliega y se introduce en todo lo que es el trabajo del inconsciente, y sin saberlo, adelantándose a su época, se introduce en lo que es el significante, con condensación, desplazamiento, figurabilidad. Ahí él nos dice que ha comprendido, esto lo dice creo que en la cuarta edición, todos lo conocerán, de que la obra esta es la consecuencia de la muerte de su padre, muerte que es, dice algo así como un dolor inmenso, uno de los dolores más importantes, de los quebrantos más importantes, de las pérdidas más importantes que un sujeto tiene en la vida. El llamado, es el nombre del Padre. Bueno, la psicosis se desencadena cuando el llamado también logra un lugar en la vida de alguien y lo que viene como respuesta es el desencadenamiento. Estamos hablando en el caso de ciertas psicosis, no siempre. Pero quiero decir esto para poder articular que el llamado no es algo extraño. El llamado ya estaba en la obra de Freud bajo esta forma. Y fíjense lo que le generó a Freud eso. Si bien se encontró con las histéricas, si bien se encontró con Charcot, si bien quería ser médico, quería descubrir algo importante, pero digamos, él mismo se da cuenta que avanzó ¿con qué? Con una parte de sí, como dice en el seminario 2. ¿Se acuerdan? Cuando habla del sueño de la inyección de Irma. ¿Mm? Y hasta nos pide perdón, porque bueno, ese yo, me borro. ¿Por qué? Porque el yo llegó un momento que para avanzar en su descubrimiento necesitó de que se pusiese a jugar el yo-ye, el inconsciente de Freud.
El inconsciente de Freud es el que ha sido llamado frente a la pregunta, frente a esa pérdida. Esto nos habla de que las cuestiones de desencadenamiento psicótico tienen que ver con temas que necesitan una respuesta como es la pérdida, como es el duelo, como es la sexualidad, como están englobados aquellas temáticas que están cerca de sexualidad y muerte. ¿Mm? Todos conocemos que se desencadenó una psicosis cuando se puso de novio, por ejemplo. Cuando se acercó la cuestión de las relaciones sexuales. Esto lo dice Freud también en varias cartas, creo que está en la 46, bueno, en varias cartas, donde hace esos cuadritos de comparación de la neurosis con la psicosis, de dónde está lo traumático para cada estructura. ¿eh? Es traumático porque hay ciertas situaciones que son traumáticas porque la estructura tiene una estructuración tal con una relación a lo simbólico carente, empobrecida, poco preparada para ciertas situaciones. A eso le llamamos llamado. Bien. Voy a pasar entonces a contarles esto, que es un ejemplo muy bueno de alusión, y que sé que a compañeros míos de encuentro les va a resonar y les va a generar, porque ya les viene generando preguntas, que lo compartimos en diferentes espacios. Es cuando él se mete a decir que la cuestión de la teoría de la homosexualidad en Freud, cuando Freud escribe el Schreber, ¿no? El Schreber freudiano, que tiene otro título en la obra freudiana, pero es luego de la lectura de Schreber, Freud escribe un artículo refiriéndose a, o por lo menos coligiendo, que la homosexualidad podría estar en la causa de la paranoia. ¿Cómo se acercan homosexualidad y paranoia? No es que lo establece, sino que Freud va avanzando, va descubriendo, va construyendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos va a decir Lacan? Que ese es un síntoma en un proceso. Eso nos dice Lacan en una cuestión preliminar, mucho más, digamos, claramente, mucho más definido, mucho más que lo había hecho en el seminario 3, en el seminario 5. ¿Por qué? Porque cuando Lacan escribe, tiene la necesidad de ser más puntilloso y más claro. Se lo voy a leer directamente, lo vamos a dejar ahí y vamos a pasar a otra cosa para, si tenemos suerte, al final volver a retomar sobre esto como ejemplo de lo que es la alusión. Entonces dice, la homosexualidad supuesta determinante de la psicosis paranoica, nos va a decir Lacan, es propiamente un síntoma articulado en un proceso. Este proceso está iniciado desde hace mucho tiempo, en el momento en que su primer signo aparece en Schreber bajo el aspecto de una de esas ideas hipnopómpicas que son en duermedera, esto dentro del discurso psiquiátrico quiere decir esos sueños o al entrar en el sueño o al salir del sueño, en duermedera, acá dice hipnopómpicas, que en su fragilidad nos presentan especies de tomografías del yo, qué linda forma de decir, ¿no? El más puro imaginario. ¿Ven que está en el registro real e imaginario? Como tomografías del yo. Que en su fragilidad nos presentan especies de tomografías del yo, idea cuya función imaginaria nos es suficientemente indicada en su forma. ¿Cuál es? Que sería bello, ¿qué es lo que se le vino?
como una especie de afirmación-pregunta. Vamos a ponerlo así, afirmación y pregunta. Sería bello ser una mujer que está sufriendo el acoplamiento. ¿Sería bello ser una mujer que está sufriendo el acoplamiento? Lo vamos a colocar a nivel pregunta porque también Lacan lo articula con la pregunta central que está en la neurosis. Que encarna con todo su ser la neurosis esta pregunta. No exactamente esta, pero sí sobre la sexualidad y la muerte. Cuando nos habla de la histeria. Entonces, nos va a decir que Freud, si pone hasta ese punto el acento en ir construyendo la homosexualidad supuesta causa de la paranoia, a cambio de eso Lacan nos pone que es de este otro modo. Es un síntoma en un proceso, fíjense, un síntoma dentro de un proceso. ¿Cuál es el proceso? Ahí vamos a la alusión. Entonces nos dice que si pone hasta ese punto el acento sobre la cuestión homosexual, es ante todo para dos cosas. Una, para demostrar que condiciona, la cuestión de la homosexualidad condiciona la idea de grandeza en el delirio. ¿Qué quiere decir que condiciona la idea de grandeza en el delirio? Porque piensen que también hay otras escuelas, las psiquiátricas, que tomaban que la cuestión de la megalomanía en el delirio y todas estas cuestiones que son descriptivas desde el punto de vista psicoanalítico, también lo son para la psiquiatría, pero la psiquiatría, además de describirlas maravillosamente bien, las tomaba como causa. Entonces dice Lacan, bueno, Freud si apunta a la homosexualidad es para contestar a ese discurso médico que está la sexualidad como problemática. Lo que está traccionando es el trauma sexual. Antes que la megalomanía, que el delirio megalómano de este enfermo de llegar a acostarse con Dios, de haber llegado a generar nuevos hombres para la humanidad, porque era algo así como un amante de Dios, o sea, un delirio megalómano, dice, el problema, eso está sucediendo por algo. ¿Y qué tiene que ver con la cuestión sexual? Por eso entonces dice que una de las razones por las cuales Freud pone eso es para demostrar que condiciona la idea de grandeza en el delirio. A continuación nos va a decir esto que es lo más importante, pero que más esencialmente Freud denuncia en ello el modo de alteridad. Y acá volvemos al concepto que entendemos es central, alteridad. Alteridad, alusión. Hay cosas que hay que ponerlas bastante juntas para poder entender qué lugar tienen en la clínica o qué lugar nos gustaría transmitir tienen ellas en la clínica. Alteridad y alusión. Entonces, vuelvo. Dice que más esencialmente Freud denuncia en ello el modo de alteridad según el cual se opera, el modo de alteridad según el cual se opera la metamorfosis del sujeto. ¿En qué alteridad se realiza la metamorfosis, la llamada metamorfosis del sujeto? Vamos a ver qué quiere decir metamorfosis del sujeto. Es el lugar donde algo se puede producir, es el lugar donde algo puede hacerse, es ese lugar donde algo puede suceder. ¿En dónde? En la cuerda imaginaria, en el cuerpo. Se va a transformar en mujer. La emasculación. Entonces, según el cual se opera la metamorfosis del sujeto, dicho de otra manera, el lugar donde se suceden sus transferencias delirantes. Bueno, vamos a llegar hasta ahí.
para presentarlo como ejemplo, me habían preguntado qué otro ejemplo podía recordar en Schreber, y por eso traigo este, que creo que es un ejemplo mucho más importante porque nos mete en toda la dimensión de lo que es lo que le queda a la estructura una vez que entra en un desencadenamiento. ¿Qué le queda? Todo nuevo le queda. Hacer todo nuevo. Hacer lo que nunca existió antes. ¿Por qué? Porque si ha habido forclusión y está el lugar del gran otro en exclusión simbólica, a partir de ese momento van a pasar de una manera muy singularmente imaginaria cosas nuevas para esa estructura. Un brote psicótico es también algo nuevo que tiene que ver con la estructura, pero también tiene que ver con lo nuevo. O sea, tenemos que poner la mirada como si fuese un vector hacia adelante, esencial hacia adelante, en la clínica, no hacia atrás. No porque hacia atrás no haya que construir lo que le podemos llamar historia o nueva ficción, pero eso todo es hacia adelante. ¿Por qué? Para acompañar a la estructura, porque está verdaderamente colocada frente a algo no nuevo, novísimo para sí mismo. ¿Cómo empieza esto que les digo, esta zona del seminario 3, que se llama el llamado y la alusión? Me pareció piola porque traía los conceptos de alusión y de llamado, ¿no? El llamado, esto que enhebra tanto lo que es psicosis con neurosis. Y entiendo que Lacan siempre ha permanecido en esa coyuntura, psicosis-neurosis. Creo que toda su obra da testimonio de eso. Entonces, el capítulo que se llama así, el llamado de la alusión, es muy recomendable para quien lo quiera leer y para poder... es una referencia bibliográfica que doy, pero también para poder refrescar lo que podamos ver acá. Comienza haciéndonos una alusión a la filología, a los filólogos que estudian tanto, ¿no?, todos los fenómenos humanos, y fundamentalmente todo lo que el humano tiene de humano o en su relación al lenguaje. Y luego enseguida se va a lo que es la escritura, diciéndonos que el sueño es una escritura y que si las imágenes del sueño están ahí, valen porque pertenecen a un sistema de escritura. O sea que no hay imagen que esté en el sueño que no tome este lugar como para poder, para jugar dentro de lo que sería el marco de una escritura. Lo que se ha producido en el sueño es una escritura. Es algo que de lo simbólico se ha traducido a lo imaginario, y lo que conservamos son las imágenes, pero lo que hay que hacer es la vuelta inversa. Es a partir de ser alcanzado por las imágenes, porque el que lo relata ha sido alcanzado por ellas, a nosotros como analistas nos queda ser alcanzado por los significantes que están en el sueño. Empieza de este modo, no porque el sueño pueda equipararse al delirio ni a los fenómenos delirantes, lo que sería un error, pero sí para poder articularlos, porque tiene muchas interesantes articulaciones. Ya ven que está en este juego de ir hacia la cuerda imaginaria, hacia las imágenes, desde otro registro, que es simbólico y también real, porque está
sabemos el más allá, aquello que insiste, la tiqué, la tiché, en un sueño. O sea que también están los tres registros siempre, pero lo que llega al sueño, lo que quedó ahí son imágenes. Entonces nos dice esto para ya ponernos en la escucha de lo que es una escritura y de lo que es una escritura significante. Nos va a hablar del falo, diciéndonos lo que les conté hoy, que siempre el falo es fuente de significación, ¿eh? Es fuente de significación, y el falo imaginario y falo simbólico, están porque ya se ha producido ya como una sucesión de hechos, ya se ha producido otra cosa muy distinta que lo que ha sucedido en la psicosis. Ha sucedido la metáfora paterna porque ha habido la veiajum, la relación, la admisión del nombre del Padre. Eso ha establecido para el sujeto el lugar del gran otro. Entonces nos va a decir la importancia de la trama del significante que instaura este espacio. ¿Se acuerdan de quizás una de las primeras reuniones que tuvimos, que es la Carta 52, ese espacio del inconsciente que en la Carta 52 está tan bien relatado y dibujado, del polo P a conciencia, todo ese nacimiento del inconsciente y ese derrotero, esa construcción. Pero en esta vuelta la va a ensamblar con el enigma de que la vida nos pone enfrente, de cómo orientarnos frente a qué, a la muerte y a la sexualidad, a las cuestiones de la muerte y la sexualidad. Y para ello, el inconsciente es un recurso. Como decíamos hoy, el llamado. El llamado puede producir un sueño, pero también puede producir otras cosas. Nos dice que esto tan enigmático, la cosa que es la menos fácil de acercarse para el sujeto, acercarse a qué? Al duelo, a la pérdida, a la muerte, a su propia muerte, a la sexualidad. O sea, también es una cuestión del falo la lectura de la diferencia sexual anatómica. El falo también hace algo con estos polos de lo femenino y de lo masculino. Porque de no estar el falo, eso es algo muy diferente. Y así lo es en la psicosis. Nos va a decir que hay un largo proceso dialéctico que se necesita para llegar ahí. El lenguaje en tanto habitado por el sujeto quien toma en el lenguaje la palabra, más o menos con todo su ser, es decir, en parte sin saberlo. Esto estamos en el caso de la neurosis, cuando ha atravesado el tránsito edípico, porque hablar de nombre del padre es hablar de Edipo. Cuando ha atravesado el tránsito del Edipo, de sus avatares, que ha tenido que resolver ciertas cuestiones, es que queda con un recurso para, nos dice, para orientarse en estos enigmas a los cuales todo sujeto está enfrentado. Los enigmas de la muerte, de la sexualidad. Las dos vertientes de la sexualidad, la masculina y la femenina, no son datos, nos dicen, no son nada que pueda deducirse de la experiencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del anonadamiento simbólico? La entrada para todo sujeto primero de admisión de esta trenza simbólica del significante. ¿La admisión o no?
¿no? Sobre todo aquel significante organizador, la admisión o el rechazo, ¿sí? En el caso de la psicosis. Pero digamos, por eso esto deja la estructura que ha rechazado el nombre del padre en un estado tal poco preparado para ciertas cuestiones como son la sexualidad, las cuestiones de las relaciones sexuales, el encuentro con el otro, los duelos, las pérdidas, la muerte. Nos dice que al decir que en la psicosis algo llega a faltar en la relación del sujeto a la realidad, debemos delimitar la perspectiva del sujeto al significante. ¿Qué es significante? Bueno, aquel significante, en este caso fundamental, heredado, tradicional, transmitido porque alrededor del sujeto se habla, se dice. No haber atravesado la prueba del Edipo, no haber visto ante sí abrirse sus conflictos y los impases del Edipo, no haberlos resueltos, deja al sujeto con cierto defecto para precisar esas justas distancias que se llaman realidad humana. Fíjense, esas justas distancias de la realidad humana, como son la muerte y la sexualidad, el recurso lo da el atravesamiento del Edipo. ¿Qué recurso da el atravesamiento del Edipo? Distinto a cuando no se lo atraviesa. Entonces, toda la fenomenología de la psicosis tiene que ver con determinada relación del sujeto al lenguaje, como venimos diciendo hasta ahora, pero que en un desencadenamiento, pero que de buenas a primeras pasa a ocupar este lenguaje un primer plano, pasa a ocupar a escena un protagonismo esencial. Lo que sucede en un desencadenamiento, por ejemplo, que no es toda la psicosis, pero vamos a tomarlo así para cuando la psicosis, el desencadenamiento, es cuando la psicosis hace más ruido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos dice Lacan? Ahí el lenguaje, fíjense, ha tomado toda la escena y hace todo su ruido. Pero ¿para qué debemos pensar en esto que dijimos anteriormente, de que está la relación al significante, que es esencial, que ahí nace lo que llamamos sujeto? Para poder entender eso que ha sucedido, por un rechazo al significante, frente a una exigencia de la vida, el lenguaje se ha puesto a hablar y ha tomado la escena toda y se ha puesto con todo su furor a hacer todo el ruido. ¿Qué ruido? El de las alucinaciones, el del sean las que sean, senestésicas, auditivas. Lacan las va a colocar a todas ellas en su valor de significante apareciendo en el texto real. Y este es otra de las ideas centrales que tenemos en una cuestión preliminar a todo tratamiento posible, a decirnos, a bajarnos, a traducirnos toda esta fenomenología, a pensarla, a escudriñar en ella, gracias a escudriñar en lo que es la relación del sujeto al significado. Porque en la psicosis, como estamos hablando, por una determinada condición de la estructura, de repente el lenguaje gana toda la escena, se pone a hablar, y tenemos todos los significantes ahí en lo real. Si el neurótico habita el lenguaje porque se ha introducido en el Edipo y en lo que conlleva de castración haberse introducido en el Edipo, en lo que tiene de castración haberse introducido en el Edipo, el psicótico es habitado por el lenguaje, es poseído por el lenguaje. Es como decir, habla una lengua que desconoce, o es como esa parte del lenguaje
para el psicótico le es absolutamente extraño. El gran otro está frente al gran otro en una heterogeneidad radical, nos va a decir Lacan. Fíjense, cuando la cuestión es poner a jugar algo esencial como es la materialidad del significante, un momento donde la vida, a esto Lacan le llamó aproximación al agujero, ¿no? Los entornos del agujero. Cuando algo de la vida llama a poner a jugar algo del orden de la estructura, de la relación del sujeto con la estructura del lenguaje, bueno, ¿en qué problema se encuentra? Lo que sucede ahí es un brote o algo, algo. Entonces, ¿cómo nos lo va a decir Lacan? Como si hubiese un monólogo permanente del discurso. En la neurosis está el discurso, el valor del discurso. Sería complejo desarrollarlo, pero la neurosis está en discurso. ¿Vieron que se dice que la psicosis está fuera de discurso? En este sentido, eh, hay un discurso que es un discurso, un monólogo que el sujeto tiene permanentemente, que tiene que ver con el inconsciente. Lacan no va a decir que ese monólogo de repente se ha puesto a hablar. O sea que la estructura psíquica también está sostenida por el discurso. Esto es algo implícito, es algo que... O sea, está sostenida por el inconsciente, quiere decir esto. Ahora, en la juntura con el inconsciente, sabemos que la estructura psicosis tiene ahí una herida en la juntura más íntima, ¿eh? En la unión al inconsciente, en la unión a lo que construye el inconsciente, la unión a ese significante organizador. Por eso Lacan nos va a meter a escudriñar en lo que es la cadena significante. ¿Y por qué nos va a decir que acá el significante habla? Porque queda como desnudo, crudo. Cuando hace el estudio de las alucinaciones, que la hemos visto en otro tiempo, de la asociación que los dos tipos de alucinaciones que encuentran en Schreber, las alucinaciones llamadas de código y las alucinaciones mensaje, cuando él establece la función que tienen cuando se asocian. Porque esas alucinaciones, ahí el significante habla del significante. ¿Qué quiere decir? En esas alucinaciones, los que escuchamos podemos escuchar y leer la función significante. ¿De qué modo? En la asociación, porque acá está como desmembrada, en código y mensaje, dos tipos de alucinaciones, pero que en su asociación muestran la función del significante, de lo que es el significante en tanto código y de lo que es el significante en tanto mensaje. Esto lo vamos a encontrar desarrollado en lo que Lacan colocó en el grafo del deseo. Porque también colocó la psicosis en el grafo del deseo, además de la neurosis, ¿no? El grafo está hecho fundamentalmente para la estructura de la neurosis, porque es en su relación simbólica máxima, pero también en el seminario 5 colocó la psicosis, la estructura de la psicosis en el grafo. Bueno, vamos a avanzar un poco en esto que les traigo para abrir a las preguntas. O sea que hay una relación de exterioridad del sujeto con el significante.
Y esta relación de exterioridad se transforma en muy clínica. Por eso les digo que la alusión tiene mucho que ver, porque es como, para seguir el hilo, es primero adscribir a esta teoría, es decir, eh, es de alguien que está hablando de ese lugar sin saber qué habla, del gran otro. Porque para sí, el gran otro está en exclusión simbólica. Pero es esencial la relación de todo sujeto, sea psicótico o no, de dirigirse a él. Más allá de la relación que tengamos nosotros como analistas con el gran otro. Podemos estar muy embarullados desde ya, toda nuestra experiencia, más de una vez podemos, y por eso cuesta mucho formarse, por eso está el análisis propio, por eso está la supervisión, por eso está el valor de una escuela, para aceitar permanentemente nuestro lazo al inconsciente, nuestro lazo al discurso del inconsciente, al lugar del gran otro. Pero lo que tenemos que entender es que también la psicosis tiene una relación esencial y es esa, una relación con ese lugar. La tenemos que poder encontrar y eso tiene mucho que ver con la clínica. Bueno, nos dice el valor de tomar la palabra. ¿Qué quiere decir tomar la palabra? Tomar la palabra como aquel momento de cuando la estructura tiene que tomar la palabra. Es llamada a poner en juego en qué relación está la palabra. A cambio de palabra la vamos a correr un poco para significante. Es llevada a eso, es ese momento crucial de llamado, ¿eh? Que tampoco es tan extraordinario. Como hemos visto, para la producción onírica tiene que haber un llamado. Para las formaciones del inconsciente también existe un llamado. Ahí se produce en el nudo del inconsciente se produce un fallido, un olvido, son formaciones del inconsciente. Acá se produce otra cosa. Porque hay un inconsciente a flor de piel. Por eso hay un inconsciente dañado, u otro tipo de inconsciente, y ahí lo vamos a ver aparecer a flor de piel, en la cuerda imaginaria. Ejemplo de eso es la emasculación. Ejemplo de eso es cuando empezamos a escuchar en los sujetos en ciertos momentos que empiezan a hacernos acordar al caso de Reber, que lo escribió, que pudo entrar en conexión con eso y dar testimonio, que era que se miraba en el espejo y se transformaba en una mujer y empezaba a admitir esas formas imaginarias de mujer, femenina. ¿Cómo qué? Como único lugar para introducir, para reconstituir. Fíjense estos significantes. Y no nos hacen acordar a qué es sino la Beyahum, la relación con el nombre del Padre. Tienen que ver con introducción, tienen que ver con construcción. Bueno, relacionemos eso con esto que nos dice Lacan, de qué es lo que estaba haciendo Reber cuando estaba produciéndose ese proceso de emasculación. ¿Por qué se producía ese proceso de emasculación? Bueno, porque hay una alteridad. Vamos a traer de nuevo el concepto de alteridad. ¿Qué alteridad hay en la psicosis? Vamos a decir que la alteridad fundamental que se pone en juego en lo que estamos trayendo, en el caso de un brote, tomamos como ejemplo Marrana, que lo vimos la vez pasada, tomamos ahora Schreber, la alteridad esencial, la que en ese momento el enfermo cuenta, o la estructura, mejor dicho, vamos a hablar del sujeto, que no es lo mismo. El sujeto cuenta con la cuerda imaginaria, con el imaginario.
aunque sea un imaginario también dañado, porque pensemos que no cuenta con la significación fálica, lo que hace que esté muy encogido ese imaginario, muy reducido, pero aún así, siendo reducido, cuenta con eso y avanza por ahí. Podemos decir que está reducido, acuérdense que Lacan nos lo recuerda también, cuando dice disolución imaginaria. Recuerden que si, a pesar de todo lo florido que es el cuadro, si al enfermo le va sucediendo que las voces dejan de hablarle, ¿qué le pasa? Responde con un llamado. Fíjense, cuando desaparecen las voces, a quien lo mete en el llamado es a él. Empieza el llamado llamando a que vuelva otra vez todo ese sistema. Porque ese sistema, a pesar que nos parezca todo lo fluido de una enfermedad, es lo que lo sostiene. Bueno, podremos pensar en esto, a partir de esto también lo que podemos pensar de lo que estaba anunciado en el programa, discurso psiquiátrico, discurso psicoanalítico. Fíjense que el discurso psicoanalítico, adentrándose en esto, puede pensar que lo que está sucediendo en un brote es para escuchar, es para ser un secretario del alienado, es para anotar, para tener en cuenta esos significantes, y para poder seguir el hilo de lo que se puede producir ahí, y no para pretender abolirlo. Abolirlo quiero decir utilizar una medicación para que no esté más. Bien, lo que no quiere decir que no pueda haber una negociación entre el discurso psiquiátrico y el discurso psicoanalítico. Lo que no quiere decir que estamos en el año 2022, los psicofármacos ya existen, como existe en la vacuna, y sabemos que también sirven. Entonces, no se trata de enfrentarse con ese discurso, pero sí de entender la artesanía que le toca al analista hacer en esto. Voy a tomar el último punto, el de cuando Lacan toma de la intrusión, porque el delirio tiene varios tiempos en lo cual va produciéndose fenómenos con el significante muy interesante, que pasan, ¿se acuerdan? Del patio anterior, después pasan al patio posterior, se van alejando, van tomando una cercanía, una primacía. Lacan va leyendo todo esto para seguir el hilo de lo que se está produciendo ahí. ¿Se acuerdan que el enfermo hablaba de entidades invasoras, soportes del lenguaje desencadenado de su tumulto interior? Un tumulto interior. Pero hay algo que se ha desencadenado, que es un lenguaje. Porque en definitiva, lo que Freud y Lacan nos han dejado es que se trata de la relación al lenguaje, esencial. Y que en esta emasculación, para volver al ejemplo que traje al comienzo, en esta emasculación, como ejemplo de alusión, lo que está haciendo es abre la puerta a imágenes de identificación femenina. Deja que lo tomen, que lo posean, se deja remodelar por ellas. Como no se ha dejado modelar originalmente por el nombre del Padre. Ahora le toca dejarse remodelar por ellas. Como único, por eso dice, por eso vamos a volver en cualquier momento a esta frase, a esta metamorfosis que dice Lacan que sucede.
por la exclusión simbólica, esta metamorfosis, a donde se transfiere todo, que es a la cuerda imaginaria, porque es el único lugar donde se puede transferir, donde ahí se puede operar. Es por eso que está la emasculación. O sea, lo que nos está mostrando es la función que tiene todo esto que se está produciendo. Para decirlo en términos función, no bajo la forma organicista, sino una función de lenguaje. Una función de recurso de los registros, de solidaridad de los registros en la estructura psicótica. Hay una evolución del delirio, las palabras, el Dios anterior que luego va retrocediendo a medida que reconstruye su mundo interior. Ven que hay una reconstrucción. A esto me refería cuando estamos hablando de que hay algo del orden de la reconstrucción. Esto ya lo había dicho Freud y Weber. Lacan lo va puliendo mucho más. Reconstrucción de su mundo interior. Acá tenemos que atender a los significantes, ¿no? Pero ¿a cuál? Bueno, por ejemplo, podemos atender a lo que es el significante reconstruir. ¿En qué relación está a cómo se construyó la estructura? Con la expulsión del significante nombre del Padre. Acá le toca encontrarse con estas imágenes, dejar entrar estas imágenes, hacer entrar estas imágenes. Lo que está más cerca de él, la palabra de Dios interior, con quien tiene una singular relación con el Padre, de este modo, imágenes de la copulación, ve que aparece algo de la copulación. El primer sueño también viene a traer que sería bello ser una mujer en la copulación. Ya ahí tenemos un tiempo de relación a eso tan enigmático para la estructura. A partir de ahí Dios entra en el universo del machaque, el sentido vacío y la objetivación, o sea, se van produciendo cambios. Lo que muestra es que también el delirio tiene proceso. El delirio es un proceso y por ende tiene tiempo. Es un proceso que tiene tiempo. Tiempos hasta llegar a una estabilización. Los fenómenos alucinatorios hablados aluden siempre al gran otro. Acá está la alusión. Vamos a volver a esto para así ahora dar lugar a las preguntas. ¿A qué alude siempre esto? A ese lugar del gran otro. ¿Eh? El gran otro como el lugar donde se constituye el yo-ye del que habla con el que escucha. El gran otro como lugar del nacimiento del sujeto. Esto en la definición del gran otro, de discurso del inconsciente, para la estructura de la neurosis. Pero el gran otro está. Y la estructura psicosis, como toda estructura, nos muestra la esencia de mantener una relación con ese lugar. Y la psicosis lo mantiene sin saberlo, habla permanentemente de esta relación, pero lo mantiene en forma delirante, por la cuerda imaginaria y real. Esto es la idea que yo he intentado transmitirles. Entre la reunión anterior y esta, es más o menos esto. Entonces, los fenómenos alucinatorios hablados aluden siempre al gran otro. Término siempre presente, el gran otro, pero nunca visto ni nombrado más que de modo indirecto. ¿Ven? Ahora, ese modo indirecto es lo que nos queda a nosotros como leer. Nosotros tenemos que hacer esta torsión, yo les decía, ese esfuerzo de torsión para escuchar por la cuerda imaginaria este gran otro, este hilo. Tenemos que hacer este hilo. El ejemplo de la emasculación vuelve a ser un ejemplo de ello. Este es el problema clínico para el analista. Bueno, voy a dejar el... Bueno, acá Pedro Reyes, te agradezco la pregunta.
voy a abrir a preguntas, así luego de haber intentado hacer transmisión de esta idea, de esta vuelta que toca alteridad, alusión, cuerda imaginaria, función del delirio. Se puede decir de varias maneras, pero también tiene una función. Bueno, acá me preguntan, ¿sería agradable ser una mujer sometida al acoplamiento, que es ese primer tiempo lógico que venimos hablando? ¿Evocaría como una alteridad para Schreber el goce de la mujer? Esta es la pregunta un comentario, ¿no es cierto? Bueno, yo no hablé de goce, pero podemos darle entrada. ¿Eh? Podemos darle entrada, porque sí, también está el goce, en esta, lo tenemos ahí en la punta, ¿no? Sería bello. Está ahí nomás, haciéndonos ruido, la cuestión del goce. Entonces, creo que sí, porque tan poco preparada la estructura para estos enigmas que hemos hablado, que tocan la sexualidad y la muerte, sabemos que ¿qué es una mujer? Es el enigma central también que Freud barajó, y Lacan también. Así que el enigma también, el lugar del enigma, esa cuenta, si decimos que el enigma es una cuenta, la podemos agregar a la cuenta. El enigma del goce de la mujer. O sea, de qué goza una mujer, con qué goza una mujer. Aquella pregunta freudiana, que es una mujer que Lacan la va a trasladar, la va a corregir un poquito, llevándola a no la mujer, sino una mujer. Así que agradezco este comentario. Evelia Lazarone también. Bueno, gracias por tu comentario. Yesenia, quien está desde México, así que bueno, si querés preguntarme algo, pueden escribirlo o tomar o preguntarlo levantando la mano. Te voy a pedir una ayuda, Pamela. Sí, acá estoy. Paula Vicente está en los participantes que tienen Gracias. la mano levantada. Dale, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a darle lugar a Paula. Gracias, Pame. Paula, ¿qué tal? Hola, hola Marcelo, hola a todos. Hola, Paula. Gracias, muchas gracias por tu transmisión y tu recorrido. Eh, Me gustó mucho escuchar y me armaron muchas preguntas. Yo estoy leyendo el 3 con bastante dificultad porque es difícil seguirlo. Eh, y te escuchaba y se me armaba esto, me gustaron, a ver, esto de la palabra, ¿no? Y el lenguaje. Vos traes el lenguaje y la palabra, y el valor de tomar la palabra. Después dijiste el significante más que la palabra, ¿no? Y a mí me interroga esto de la palabra en la psicosis, y esto de, no termino de entender esto de la torsión que traes y la alusión, porque sí pude seguir que esto, la palabra es cuando uno habla, habla al otro. Y en la psicosis algo pasa en ese hablar al otro, si es al otro pequeño o al gran otro, cómo es esto de esta situación. Y aparece, Lacan trae esto de la palabra fides y la palabra mentirosa. Y no terminaba de entender esto de si la psicosis está en el lenguaje y está en la palabra mentirosa, pues la palabra fides, esto de la fidelidad, de sentir, de pensar y considerar que hay un gran otro
que garante, no sé si llamarlo garante, pero como esto del Dios también en la psicosis, que es algo que engaña o no engaña, todas esas cosas. Discúlpame lo desordenado porque no lo puedo plantear de otra manera, te agradezco mucho lo que puedas Bueno, decirme en este gracias, Paula. barullo. Dale, dale, gracias, Paula. Eh, Gracias por tu pregunta y a mí me pasó algo parecido en cuanto al barullo cuando recorríamos el seminario 3 hace tiempo, pero yo creo que ir pudiendo articular el lugar que corresponde a cada una de estas cosas, la palabra, el significante, el lugar del gran otro, la alusión, y todas estas cosas lleva tiempo, y al comienzo están bajo la forma de barullo. También para mí estuvieron en el sentido de que eran atrapantes, ¿no? Porque la obra de Lacan atrapa, ¿no? Nosotros no lo entendemos mucho, pero lo seguimos, y lo seguimos leyendo. O sea que hay un barullo siempre ahí, ¿no? Hay algo que queda ahí sin esclarecerse. Te cuento de lo que... Voy a tomar algo para contestar a tu pregunta. Hace bien porque también habla de la dificultad de la cuestión. Yo lo que intento es transmitir un concepto, pero una praxis también, que tenga mucho lugar en la clínica. Por eso a esto le llamo, traigo la alusión, porque para traerla en su vertiente clínica, que sería lo que está en juego permanentemente y tiene que llegar al oído del que está escuchando. O sea que por más que escuchemos en la psicosis algo bastante inverosímil, como dice él, como dice Lacan, en una cuestión preliminar, porque no se entiende, porque es extraño, porque pasa de una cosa a la otra, porque está fragmentado, por muchas razones, ¿no? Pero digamos, y complejo de quedarse ahí, tiene que haber un deseo jugado para decir, para escudriñar qué es esto y qué se puede construir con esto. Y tratamos de entender y de seguir un hilo con lo que va pasando. El hilo, ¿quién lo tiene el hilo? ¿Por dónde empezamos a agarrar un hilo? Bueno, ahí vamos a llamar al gran otro. Aunque poco entendamos, no importa. Para que sigamos haciendo barullo, pero es como decir, como una anotación. El hilo está en el gran otro. Aunque quien está hablando, que es la psicosis, el paciente o el sujeto, no sabe de qué está diciendo eso. Somos nosotros los que tenemos que tener una buena relación a ese lugar del gran otro, para que vayamos hacia ahí y podamos encontrar ese hilo, hacer esa lectura desde el gran otro, lectura que hace Lacan. Cuando Lacan, por eso les traje el ejemplo, cuando Lacan nos ha dejado escrito qué entiende él, cuál es la interpretación de Lacan sobre la emasculación, está haciendo esto. Es el tiempo del analista que está construyendo lo que el enfermo está construyéndose sin saberlo. Porque vieron que el inconsciente siempre tiene su lugar, por inconsciente, de no saber. Fíjense que de vuelta la psicosis habla del gran otro y no sabe que está hablando del gran otro, pero lo tenemos que saber nosotros. Gracias a la enseñanza de Freud y Lacan. Lo voy a intentar leer acá, Paula, y para todos. El psicótico solo que está en este... yo fui a este capítulo porque me parece un capítulo maravilloso, que es el capítulo cuando habla de la alusión y el llamado. Estamos ya llegando, lo que vendrá después de esto será el tú eres. Es espléndida esa parte,
cuando habla por doquier de las alteridades que hay. Entre la alteridad imperativa y la alteridad mandato. Pero quiero decirles, ya está entrando a la última parte del seminario 3, y ese capítulo me pareció muy bueno a la hora muy clínico. Y nos dice esto: el psicótico solo puede captar al gran otro en la relación con el significante. ¿Los significantes los tiene? Sí, los tiene. ¿A dónde los tiene? En la oreja los tiene. En la vista. Está alucinado. Nos está contando, cuando alucina, tiene una cadena significante rota, pero está ahí. ¿Ok? Para ser bien explícito y clínico. Cuando nos dice que escucha voces o que se le imponen ideas, de las formas que sean, pero el significante está. Ahora, entonces, lo que pasa es que el significante más lo invade a que sea, más está siendo un mártir del inconsciente. Porque vieron que muchas veces está martirizado porque está como expuesto al significante que se le impone, está alucinado o se le impone. Como decía Clerenbeau, el psiquiatra este, que decía aquello anideico que vuelve como una calecita, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, como si fuese un parásito que lo infecta. Una partícula de lenguaje que lo infecta. Bueno, respondo de esta manera: el psicótico solo puede captar al gran otro en la relación con el significante y solo se detiene en una cáscara, no en el fide, sino en la palabra de mentira. No en el fide. Por eso cuando se le da la palabra, ¿qué quiere decir que se le da la palabra? Bueno, el discurso psicoanalítico es darle la palabra a alguien. Vieron que muchas veces acá mismo dice cuando se inicia un análisis y aparece un brote. Porque es dar la palabra. Dar la palabra quiere decir dar la palabra al sujeto, que aparezcan las relaciones más verdaderas que el sujeto tiene con el lenguaje, tiene con el significante. Un análisis es eso. Ahora, puede ser un análisis o puede ser otra situación, puede ser otra situación como yo dije antes. Pero el psicótico tiene una relación, puede captar al gran otro en la relación con el significante, pero solo se detiene en una cáscara con él, en una envoltura. Se relaciona con una sombra de él, del significante, en la forma de la palabra. No puede comprometerse con ella. Vamos a cambiar palabra por significante. Al no haber admitido, al no haberse hecho una entrada, lo que se llama la Beyahun, y con eso reconocer el lugar del gran otro. Ahí hay una herida muy importante en la estructura psicótica. Por eso se queda en la cáscara, solo en la cáscara. ¿Qué quiere decir la cáscara? La parte imaginaria. Entonces, por eso está en una heterogeneidad radical con el gran otro. Otra forma de decir es, para él el inconsciente, ese inconsciente, como discurso del inconsciente, como el gran otro, como discurso del inconsciente, le es absolutamente extraño. Esta es la idea. Le es totalmente extraño. Sin embargo, tiene una relación con él. Toda vez que tiene una relación con el significante, pero en su parte más formal, en su cáscara. No en el fide, sino en la palabra vacía. Entonces, ¿qué pasa? Recubre, lo que queda es una cubierta imaginaria hablando de ese gran otro que ha sido excluido. Es una cosa extraña así, o sea, por eso entiendo que es compleja. Es bajo la forma imaginaria
la cual la forma imaginaria envuelve, recubre, porque es lo único que hay, es lo único que tiene, recubre aquella parte que es el discurso del inconsciente, esa parte simbólica que está reprimida en la neurosis, recubre ese inconsciente que para la estructura está excluido simbólicamente. Bueno, espero haberte respondido algo, Paula, algo que pueda ayudarnos a poder seguir este tema tan clínico de la ilusión. Bueno, me dicen que tampoco es fácil escucharlo. No, no, claro que no, porque acá me parece que se juega esa torsión, para decirlo de alguna manera. Imagínense que es como una especie de traductor. Hay que, por un lado, en un polo, estar como un pequeño otro, tratando de estar ahí, de acompañar al que está hablando. Pero nosotros tenemos que hacer una traducción a esa relación que ese discurso tiene, porque es una relación esencial, con el gran otro. Entonces es una especie de torsión, de un ejercicio de traducción. Por eso, bueno, gracias Alicia Santía por colocar esto que tampoco es fácil escucharlo. Silvia Smith, vamos a darle la Hola, palabra. ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Marcelo. Buenas noches a todos. No, me llevo algo lindo de la clase de hoy, ¿no? Esta cosa de proceso y reconstrucción, ¿no? Y dar lugar a este proceso de una reconstrucción cuando un sujeto psicótico es llamado y no puede responder. Creo que te agradezco muchísimo esto, porque son, como uno lo lee ahí en una cuestión preliminar, pero ¿no? Un momento en un proceso, ¿no? Porque si vamos al caso Scheber, lo vemos, ¿no? Vemos todo lo que nos presenta y nos otorga de su proceso, ¿no? De su proceso, porque lo ha escrito, y lo ha escrito con detalle, cuál fue su proceso para arribar a esa fórmula, todo hombre debe ser la mujer permanente de Dios. Yo te agradezco fundamentalmente estas dos cuestiones que las encontraba ahí en el texto, pero bueno, vos las abriste y me pareció de una claridad enorme para entender lo que es un proceso, lo que es una reconstrucción, ¿no? Yo agradezco muchísimo esto y gracias, Marcelo. Bueno, Silvia, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, sé que a vos el tema te interesa, compartimos varios espacios con Silvia y puntualmente el tema este te interesa mucho en una cuestión preliminar. Y esto que dice acá, creo que sí, que es un poco la perspectiva de tomar la reconstrucción que hay, que ya Freud, en el Schreber de él, en el caso de Schreber, lo dice, de reconstrucción y esa investigación que hace Freud, tan detenida, ¿no? De ir a los lugares, a cómo se fue pergeñando el delirio, de dónde el enfermo este construyó su delirio. Ya Freud daba muestras de esto, ¿eh? Claro. ¿No es cierto?, de ideas de reconstrucción. Y después Lacan, con el concepto que le imprime ahí, esto del significante, ya nos coloca en un paso inmenso, un aporte inmenso, Inmenso. ¿no es cierto? Y bueno, y ahí entonces nos dice, y los tres registros, entonces nos dice, bueno, le queda a la estructura hacer la reconstrucción vía emascularse, o sea, vía cuerda
imaginaria, para seguir en relación crucial con aquel gran otro. Y con el Sí, para- significante fálico que le falta, ¿no? Porque le falta el falo, vos lo trajiste, ¿no? Le faltó eso, al no poder ser el falo que le falta a la madre, decide este camino. Exacto, exacto. Que es toda una construcción, porque lo construye, digamos, ¿no? La capacidad de sujeto, ¿no? En la psicosis como para colocarse frente a esta falta y hacer esto, ¿no? Producir esto. Porque el tipo está escribiendo, estaba solo, digamos, estaba escribiendo. Es que es una maravilla, ¿no? Y la maravilla de Freud de poderlo leer, ¿no? El tipo está escribiendo, ¿no? Porque uno pierde esta perspectiva, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la función del analista ahí, ¿no? Permitir este espacio, ¿no? Para que pueda realizar esta escritura. Hoy nombraste la palabra que haga escritura de esto. No, eso me parece así como una genialidad, ¿no? Claro, No, te agradezco, Marcelo, porque tomaste todos estos conceptos. Yo agradezco muchísimo. bueno, gracias Silvia, gracias. Creo que en definitiva es la perspectiva del análisis, por eso es hacia adelante, es de lo que ahí hay algo para construcción, porque ya la misma estructura se ha puesto a crear, a construir. Entonces Claro. hay que acompañar ese movimiento y bueno, y llevar a algo más. No nos podemos quedar con eso solo, pero ya la estructura misma, per se, ha tenido una gran dosis de creación, de creación. Bueno, gracias Silvia. Y bueno, por el tiempo en el cual estamos, no sé Pamela si ves alguna otra pregunta. No, Marce, nada más. Bueno, muchas gracias Pamela por acompañarnos, gracias a De todos. nada. Vamos a continuar ahora viene febrero, el primer martes de marzo, con 2 reuniones, están en el programa, 4 mejor dicho, o 5, 2 reuniones que voy a estar yo, luego 2 reuniones que va a volver Liliana Golding, y bueno, vamos a seguir trabajando con esta base sobre estos elementos para poder también hacer una especie de proceso que vaya como permitiendo que ustedes se vayan trabajando sobre esto, dejándolo de cantar, teniendo más preguntas, volviendo con más, porque esto va produciendo preguntas. Por ejemplo, el capítulo este se los digo porque es muy bueno para leerlo, creo que es leíble, se deja leer, para ver lo que es la alusión y el llamado, donde nos cuenta Lacan todo esto, que yo intenté hoy transmitirles. Así que bueno, espero que pasen un buen descanso, unas buenas vacaciones, un buen receso. Y muchas gracias por estar ahí, hacer preguntas, estar presente y trabajar. Muchas gracias. Hasta la próxima.